Buenas tardes. En este momento vamos a revisar las tres tipos de nomenclatura con que podemos nombrar a los óxidos metálicos. Voy a compartir pantalla. Y como sabemos que los óxidos se van a formar a partir de cualquier metal, un metal más el oxígeno, ¿ya? Así se van a conformar los óxidos. Ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar? Para esto existe lo que se llama o lo que se denomina nomenclatura química, En este caso, la primera nomenclatura que vamos a revisar es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional. En este caso, lo que tengo que tener en cuenta para lo que es la nomenclatura tradicional es que al principio, para nombrar mi compuesto, siempre voy a poner la palabra óxido. En este caso, óxido más el nombre del metal. Si el metal es de valencia variable, se va a poner también la palabra óxido. Se va a poner también la palabra óxido más el nombre del metal. Pero terminado ya sea en el sufijo oso o en el sufijo ico, el nombre del metal. Eso va a depender de la valencia. Para los de menor valencia, por ejemplo, aquí voy a citar, por ejemplo, el cobre, que tiene dos valencias, que en el caso de este elemento presenta las valencias más 1 y más 2. Para la de menor valencia será el término oso. En esa terminación lo vamos a acabar. Y para el de mayor valencia tendrá la terminación ico. Eso tengo que saber en este tipo de nomenclatura. Basándonos en esto, vamos a comenzar a nombrar nuestros compuestos. Entonces comenzamos. Vamos a formar un óxido. Primero vamos a escoger un elemento químico. Bueno, del lado izquierdo tengo los metales de valencia fija, que solamente presentan una valencia. Y del lado derecho tengo los metales de valencia variable. Estos presentan, en este caso, dos valencias, los de valencia variable. Comenzamos, vamos a escoger un elemento, el potasio. Potasio tiene como símbolo la letra K. Para que se forme un óxido vamos a agregarle oxígeno y ahí vamos a obtener nuestro compuesto. Ahora, este número que está aquí es la valencia que va a tener todos estos elementos que están aquí. Todos estos elementos que están aquí presentan la valencia 1 o más 1 porque es un metal. Entonces coloco aquí la valencia. Y el oxígeno, en el caso de los óxidos, siempre va a presentar valencia menos 2. Intercambian valencias. Y quedaría así el compuesto químico. Quedaría acá O. El 2 del oxígeno pasa al potasio. De esta forma, aquí en la parte inferior, solamente el número, el 2. Y el 1 del potasio pasa al oxígeno, pero el 1 no se coloca. Siempre el 1 se va a sobreentender cuando hagamos este proceso. Ahora, la regla me indica que para yo nombrar estos compuestos, siempre tengo que colocar la palabra óxido. Entonces aquí
voy a colocar la palabra óxido. La palabra óxido. Y la regla me indica que tengo que colocar el nombre del metal. Entonces, en este caso sería óxido de, el metal que utilizamos, la letra K simboliza el potasio, sería óxido de potasio. Ya. Hasta ahorita hemos aplicado la nomenclatura tradicional. Vamos a hacer otro ejercicio, pero en este caso utilizaremos metales de valencia variable. Algo muy importante que tengo que saber en esta nomenclatura es que los metales como el hierro, en este caso usaremos su nombre científico para nombrarlo. En el caso del hierro. También en el plomo utilizaremos su nombre científico. Plúmbico. Ese es el nombre científico del hierro. Solamente en estos elementos que estoy citando. Y en el oro también. Estos son en estos casos particulares. Oro, su nombre científico es áurico. ¿Ya? Entonces, basándome en esto, voy aquí a señalarlo. Vamos a hacer ejercicios con esta nomenclatura, pero con metales de valencia variable. Entonces vamos a escoger un metal, usamos en este caso el hierro. El hierro, como hemos visto, presenta dos valencias. El símbolo del hierro es Fe. Vamos a hacer en este caso con las dos valencias. Fe. El hierro presenta tanto valencia más 2 y valencia más 3. Entonces aquí vamos a colocar las valencias más 2 y valencia más 3. Valencia más 3. Para que sea óxido, vamos a comenzar de aquí. Tengo que agregarle oxígeno, más oxígeno, que es menos 2. Ahí me va a dar como resultado. Me quedaría, ya se combina el hierro, se combina con el oxígeno. El 2 del oxígeno pasa al hierro y el 2 del hierro pasa al oxígeno. Prácticamente lo mismo. Y en este caso, que me queda esta fórmula, si veo que puedo simplificar en ambos al mismo tiempo, lo voy a hacer. Lo simplifico y me quedaría de la siguiente forma. Fe o, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer con el otro hierro, que en este caso reacciona con su segunda valencia. Va a ser igual. Para que sea óxido le vamos a agregar oxígeno. Sabemos que el oxígeno tiene valencia menos 2 y me va a quedar de la siguiente forma. Hierro va a estar combinado con el oxígeno. Intercambian valencias. El 2 del oxígeno, este 2 pasa al hierro. El 2 del oxígeno pasa al hierro. ¿Ya? Y el 3 del hierro, Fe significa hierro, pasa al oxígeno. Ya tengo mis dos óxidos. Ahora los vamos a nombrar. En el caso del hierro, como les mencioné anteriormente, utilizaremos un nombre científico para nombrarlo. La regla me indica que tengo que poner la palabra óxido al momento de nombrarlo. Óxido, para darle nombre. Óxido, más el nombre del metal. Como es el caso del hierro, que tiene una valencia variable, presenta valencia 2 y 3, en donde reaccionó con la menor valencia, con más 2,
reaccionó con la menos valencia. Voy a poner su nombre, pero con la terminación oso. En este caso, como voy a usar el nombre científico, porque estos son casos especiales, sería el nombre óxido ferroso. Y asimismo, el siguiente óxido que tengo acá, que reaccionó con la valencia mayor, que es la valencia de +3, colocaré asimismo la palabra óxido más el nombre científico, que es férrico, con la terminación ico. En este caso sería asimismo óxido férrico. Nada más. Óxido férrico. Vamos a hacer 2 ejercicios más y vamos a ver el otro tipo de nomenclatura. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a hacer 2 ejercicios más. En este caso, voy a utilizar un elemento químico como el magnesio. Voy a utilizar el magnesio. Voy a hacer un óxido de magnesio. El símbolo del magnesio es Mg. Sabemos que el magnesio, según la tabla que tengo aquí, reacciona con la valencia +2. Entonces coloco aquí la valencia. Para que se forme un óxido tengo que agregarle oxígeno. Y sabemos que el oxígeno siempre, en este caso, va a reaccionar con valencia -2. Y continúo. Se combinan estos dos elementos, se combinan. Pero, en este caso, van a intercambiar. Intercambian. Y me quedaría de esta forma. El 2 pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al magnesio. Y en este caso puedo simplificar. Me quedaría de la siguiente forma. Mg o como es de valencia fija, lo único que voy a hacer para aplicar la nomenclatura tradicional es poner la palabra óxido más el nombre del metal. Sería entonces óxido de magnesio, porque utilicé el metal magnesio. Óxido de magnesio. Vamos a hacer otro caso. Vamos a utilizar cualquiera de los metales. Ya en este caso, utilizaré un metal de valencia variable. Utilizaré el níquel. Lo voy a utilizar con la valencia. Vamos a escoger con esta valencia. Valencia 3. Entonces vamos a realizarlo. El níquel, cuyo símbolo es Ni. En este caso va a reaccionar con la valencia 3, +3, más el oxígeno, que reacciona siempre con la valencia -2. Me va a dar como resultado, se combina, me quedaría Ni, níquel y oxígeno, e intercambian valencia. El 3 del níquel pasa al oxígeno. 3 pasa al oxígeno. Y el 2 del oxígeno pasa al níquel. Entonces quedaría, el 3 lo coloco en el oxígeno y el 2 del oxígeno lo coloco en el níquel. Ahí ya tengo mi fórmula. Ahora, ¿qué nombre va a tener? La regla de la nomenclatura tradicional me dice que tengo que poner al principio la palabra óxido más
el nombre del metal. Como es de valencia variable el níquel, tengo que buscar si termina el nombre del metal en oso o en ico. En este caso, como reaccionó con su mayor valencia, que es +3, va a terminar en ico. Entonces, el nombre de este compuesto será óxido niquélico. Niquélico. Ese será el nombre de este compuesto. Ya. Ahora vamos a revisar la nomenclatura stock. Vamos a revisar la nomenclatura stock. Es muy parecida a la que hemos visto, solamente que aquí vamos a tener como referencia las valencias para nombrarlo. Totalmente. Nomenclatura stock. Stock. Ya para nombrar a los compuestos, a los óxidos básicos o óxidos metálicos, con la nomenclatura stock tengo que tener referencia a lo siguiente. Se coloca la palabra óxido más el nombre del metal. El nombre del metal y acompañado más la valencia en números romanos. La valencia en números romanos. Ya, entonces vamos a poner en práctica esto de aquí. Vamos a formar un óxido. En este caso vamos a formar óxidos, digamos, con el calcio. Ya sabemos que para formar un óxido se coloca el metal, utilizamos el símbolo, con su valencia, más el oxígeno, más el oxígeno. Todo esto reacciona y va a quedar de la siguiente manera. Sea, porque intercambian. El 2 pasa acá y este 2 pasa al calcio. Entonces no se ve afectada la molécula y aquí sí se simplifica. Se va. Y quedaría de la siguiente forma. Sea o ya. Una vez que ya tengo formado mi óxido, vamos a darle nombre. La nomenclatura STOT me indica que primero para darle nombre tengo que colocar la palabra óxido. Se coloca la palabra óxido más el nombre del metal. Eso me indica la nomenclatura STOT. Óxido más el nombre del metal sería óxido de calcio. Y al final coloco la valencia con que reaccionó el metal. En este caso, la voy a poner entre paréntesis y veo que el calcio reaccionó con la valencia +2. Entonces tendré que colocar el 2 en números romanos. Óxido de calcio 2 en números romanos. Óxido de calcio 2. Y así se aplica para cualquier ejercicio. En el caso, por ejemplo, vamos a utilizar el manganeso, cuyo símbolo es Mn y tiene dos valencias, +2 y +3. Vamos a utilizar las dos valencias para formar óxido. El primero será Mn +2 más el oxígeno, que es -2, va a dar como resultado MnO. Va a quedar así porque ya sabemos que intercambian, quedaría 2 aquí y 2 en el oxígeno, y si simplifico me va a quedar MnO. ¿Ya? Vamos a ponerle nombre. En este caso se va a llamar, asimismo, en la nomenclatura STOT se pone la palabra óxido
más el nombre del metal, utilizamos el manganeso, óxido de manganeso, y la valencia en números romanos. En este caso utilizamos la valencia más 2. Entonces aquí iría la valencia 2. Y lo colocamos entre paréntesis, pero el 2 en números romanos. Ahora vamos a hacer con el óxido de manganeso, pero vamos a utilizar el manganeso con la valencia mayor que tiene en esta tabla, que es más 3. Colocamos Mn más 3 más oxígeno menos 2 va a dar como resultado, intercambian valencia, ya lo sabemos, Mn se combina con el oxígeno, el 2 pasa al manganeso y el 3 pasa al oxígeno, intercambian valencias, el 3 pasaría acá al oxígeno y el 2 al oxígeno pasa al manganeso. Ahora le vamos a colocar el nombre. Siempre en esta nomenclatura STOT se pone la palabra óxido más el nombre del metal, óxido de manganeso, y su valencia con que reaccionó en números romanos. En este caso reaccionó con la valencia más 3, entonces será óxido de manganeso con el 3 en números romanos, para indicar que reaccionó con esta valencia. Esa es la nomenclatura stock. Ya, ahora vamos a revisar la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, o también denominada nomenclatura estequiométrica, ya que como referencia nos vamos a guiar con el número de átomos de la fórmula. Vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a revisar la nomenclatura sistemática. Este es nuestro tercer tipo de nomenclatura que vamos a revisar, la sistemática. Nomenclatura sistemática. Ahí está, la nomenclatura sistemática. Básicamente, en esta nomenclatura, antes de poner la palabra óxido, vamos a usar prefijos. Y los prefijos que nosotros vamos a utilizar son los siguientes. Mono, que significa uno, di, tri, tetra. Esos prefijos vamos a utilizar que representan un número. Más la palabra óxido. Más la palabra óxido. Y a eso le agregamos más el nombre, pero antes del nombre del metal tenemos que agregar prefijos como mono. Bueno, a veces se utiliza mono, pero generalmente no se lo coloca en el metal. Mono, di, tri, tetra, ahí en adelante. Más el nombre del metal. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a formar un óxido y aplicar esta nomenclatura, que es la que se está utilizando actualmente por el sistema internacional. Vamos a utilizar esta nomenclatura con un óxido formado con el aluminio. Coloco el aluminio, cuyo símbolo es Al, y su valencia es más 3.
más el oxígeno que tiene valencia -2 reaccionan y intercambian valencias. Quedaría Al2 que pasa del oxígeno y el oxígeno, el 3 del aluminio, va a pasar al oxígeno. Ya tenemos nuestro compuesto. Ahora, ¿cómo lo nombramos según esta nomenclatura? Sencillo. Voy a tener como referencia el número de oxígeno para colocar alguno de estos prefijos. Como tengo 3 oxígenos, eso es lo que me indica aquí, voy a colocar el prefijo tri, que significa 3. Tri acompañado de la palabra óxido para poder nombrarlo. Sería tri porque tiene 3 oxígenos, óxido porque es un óxido, trióxido, de, como tengo 2 aluminios, tengo que manifestar eso y lo voy a representar con el prefijo di, que representa 2, trióxido di, aluminio, de aluminio. O puedo poner solamente trióxido de aluminio, en este caso. Aluminio. O también sería válido poner tri de 3 oxígenos que tiene la fórmula, trióxido de dialuminio, también vale. Trióxido de dialuminio, porque tiene 2 átomos, según esta fórmula, de aluminio. Estas 2 formas son válidas. Pero siempre, a diferencia del metal, siempre en el oxígeno tengo que manifestar cuántos átomos hay en este tipo de nomenclatura. De aluminio. Ya vamos a colocar más ejemplos, ya con óxidos ya realizados, como por ejemplo este que es óxido de calcio. Según la nomenclatura tradicional, vamos a nombrarlo con esta nomenclatura. El nombre sería, como tiene solamente un átomo de oxígeno, ya que si no tiene número aquí se sobreentiende, utilizaré el prefijo mono para nombrarlo. Entonces este se llamará monóxido mono, más la palabra óxido, monóxido. Se llamará monóxido más el nombre del metal, de calcio. Monóxido de calcio. O también se podría llamar monóxido de monocalcio, pero este es el nombre más utilizado. Ya, otro compuesto, este de aquí, que es el, según la nomenclatura tradicional, es el óxido férrico, y según la nomenclatura esto es el óxido de hierro 3, lo voy a nombrar con esta nomenclatura. Fácil. Si, según el número de oxígeno voy a poner mi prefijo. Como tiene 3, voy a poner tri. Trióxido de más el nombre del metal, o también, o en este caso, si se lo voy a manifestar que tiene 2 hierros. Sería de di, que significa 2. Utilizo este prefijo di, que significa 2, de di, y pongo el nombre del metal. Trióxido de di, hierro. O también este se puede llamar trióxido de hierro. El metal sí le puedo omitir,
pero el número de oxígenos no. Siempre tengo que manifestar si es 1, si es 2 o 3, antes de colocar trióxido de hierro. Estos son los 3 tipos de nomenclatura que existen para nombrar los compuestos binarios oxigenados llamados óxidos metálicos.